de Manta, y con quien vamos a analizar el panorama actual y profundo sobre el estado del sistema eléctrico ecuatoriano. Vamos a entender qué es lo que está sucediendo, cuál sería ese déficit de capacidad, los riesgos latentes, pero sobre todo las decisiones urgentes que el sector requiere y debería implementarse por parte del gobierno nacional, desde su experiencia técnica, también desde el conocimiento que lo posiciona como una voz totalmente autorizada para hacer este tipo de reflexiones, y sobre todo confiamos en su criterio para la sostenibilidad del país. Ingeniero, un gusto saludarle, le extrañábamos por acá. No soy yo, sino le hago el berrinche. Muchísimas gracias, licenciada Tanya, directora de Noticias de Radiovisión. Abraham, un gusto verte y saludarte. A todo el personal interno, técnico y también externo. Escuchaba muy temprano, me conecté a la radio temprano, tienen al día en todos los temas de la ciudad. Y bueno, sí, yo agradezco mucho el comentario tuyo a la introducción de la entrevista, porque a veces, Tanji, hay que creer en las cosas nuestras, hay que nosotros empoderarnos como profesionales de una ciudad y de una provincia tan productiva como la nuestra, empoderarnos y estar claros de que tenemos cómo decir las cosas, porque de alguna manera hemos estado siempre pendientes de los temas energéticos del país. A esta radio, a este staff de noticias, les consta que cada vez que nosotros de alguna manera hemos conversado, hemos opinado, hemos reflexionado, prácticamente las cosas aparecen. Y sí, el déficit, Tanji, más o menos, si llegan a fallar los sistemas, es casi como de 2.300 megavatios, porque escuchaba yo, y usted que es una persona bien informada, ya existe en este momento ya una baja de caudal en el principal, la principal represa, que es el proyecto Paute, ¿no? Porque el proyecto Paute, hay que entender, amigos oyentes, que son 3 proyectos que hay 3 centrales que están ahí una tras de otra, ¿no es cierto? Con diferentes nombres, pero ya existe ahorita una baja de caudal, ha bajado considerablemente, lo que significa que está entrando menos agua. Pero esto no es nada raro, esto es producto de que ya nos estamos acercando a esta época de estiaje o de la falta de lluvia, justamente en esta Sierra Central, donde está el mayor proyecto hidroeléctrico del país, y el único que, bueno, en esta medida, en esa gran cantidad, que contiene agua, ¿no? Porque si hablamos de Sopladora, es una hidroeléctrica que se le conoce como de paso, para ser simple, ¿no? O sea, el agua viene, ella aprovecha el caudal del agua, medio por ahí lo detiene un poquito, pero básicamente pasa y mueve todas las turbinas. El de Paute no, el de Paute sí, digamos que guarda agua, ¿no? Entonces, según el gobierno, una de las fortalezas del gobierno que ha dicho claramente de que no va a haber, que no nos preocupemos, el viceministro, que es un hombre que tiene ya bastante tiempo en el Ministerio de Energía, el Fabián Calero, él ha asegurado, y también por medio de la ministra, de que no va a haber estiaje. Y ustedes ven que las voces son distintas, porque las voces de los técnicos de diferentes partes, de Cuenca, de Quito, de Guayaquil, ellos dicen que no están tan seguros de que esto sea así, porque se reflejan en los resultados tangibles de los proyectos que el gobierno apunta. El gobierno apunta a fortalecer casi 1.000 megavatios, ¿no? Entre esos está incluido los 300 megavatios que son de las barcazas, porque recordemos que hay 3 barcazas de 100, son 300 megavatios. Está incluido ya apoderarse de los proyectos de Progen, ¿no es cierto?, que son Salitral y Quevedo, que hay como 140, y también en su momento esa que se denunció que los generadores que están ubicados en Esmeralda, que son casi 90 y pico, 100 megavatios, entre los 3 suman 240, no son de la misma frecuencia para un acoplamiento, no son de 60 hercios, sino que son de 50 hercios. Imagínese usted. Entonces todo esto hace ver a los técnicos, a los colegas que están en el día a día, que a lo mejor tienen información más cercana, porque el presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos de la SUAY, usted sabe, está justamente en la SUAY, está ahí, donde está el mayor proyecto hidroeléctrico del país. Él dice que las situaciones se pueden empeorar en cuanto al consumo del agua, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar si no llueve? Porque si llueve se acaba todo. O sea, si llueve no hay problema, nos olvidamos de todo. El otro proyecto también, la otra situación que el gobierno apunta, mi querida Tanya, amables oyentes y televidentes, es que también hay el salvavidas de Colombia.
Colombia normalmente nos provee de 400 megavatios, normalmente, ¿no? Pero recuerden que Colombia también está expuesta a un estiaje. Y recuerden también que yo, por conocimiento de personas cercanas, entiendo de que a Colombia todavía se le debe una cuentita de los temas de venta de energía, ¿no? Entonces, Colombia, obviamente como todo negocio, porque recuerden que los venden son generadores particulares con la venia del Ministerio de Colombia, porque en Colombia la película es otra. En Colombia sí hay inversión por parte de lo privado, donde ellos generan y le venden al Estado. Por eso ya Colombia tiene algún tiempo que no tiene estos problemas. Entonces creo que por ahí hay una cuentita, según lo que me han dicho, y también obviamente si no se pagan esas cuentas, ya no estaríamos casi contando con esto. Entonces no es un escenario que quiero pintar de malo. Más bien decimos este escenario de las realidades que tenemos y donde tenemos, como cuando se estudia como el una FODA, evaluación, como un FODA, ¿no es cierto? Entonces ahí están nuestras debilidades. Nosotros tenemos que fortalecernos en esas debilidades. Y esa fortaleza, decía usted en la introducción de la entrevista a Tangi, ¿qué hay que hacer? Entonces eso es lo que hay que hacer. Hay que conseguir primero eso del que se va a apoderar SELEC, del tema de ¿cómo que se llama? De los 140 entre Salitral y Quevedo. Eso creo que es un problema judicial. Sí. Y eso así como que van a tomarse las instalaciones, por decirlo así, no sé si cabe el término, me van a disculpar, pero eso también está como que en veremos, ¿no? Entonces ahí hay que apuntar a mover rápidamente esos trámites. Sé que también se ha dicho también del proyecto Toachi Pilatón, que ya está completo, que son casi como 220, 210, 208 megavatios, ya también está completo, pero es agua también, no es agua, es hidroeléctrica que se puede ver comprometida por el tema del estiaje. Entonces sé que también ya está en SELEC, si usted abre la página de SELEC en la primera parte de entrada, le sale sobre los concursos de venta de energía. Se están queriendo casi como negociar 260 megavatios en Pascuales de unas térmicas privadas. Entonces todas estas cosas suman. Hay que andar rápido, hay que de alguna manera comenzar a habilitar todos estos proyectos, y si Progen no dio pie con bola, entrarle rápidamente y a poner a trabajar esas máquinas. Lo de Esmeralda sí lo veo difícil, porque con esa frecuencia, ahí sí, bueno, dirán algunos técnicos, pero eso como decimos nosotros en nuestro lenguaje coloquial, es hacer la de MacGyver. Pero ahí es muy difícil eso, pero sobre todo lo de Progen sí se podría de alguna manera ayudar. Y el otro que apunta al gobierno también es, de hecho ya hay un mandato presidencial y del ministerio sobre el tema del abastecimiento de gas para Termomachala, que también ahí se completarían casi como, según creo que 200 megavatios, no recuerdo muy bien, van a disculpar, no tengo la precisión, pero creo que son como 200 megavatios que estaban ahí, ¿no? Entonces, todos estos temas son situaciones que tienen que irse apurando, porque el clima ya nos está dando señales. Sí. Y eso es que ya el mayor proyecto que tenemos en Paute ya entra menos agua. A lo mejor no pinta a que se van a vaciar los embalses, porque ¿qué es lo que se va a seguir? Con lo que se hizo la vez pasada, tan amables oyentes. Es por decir, dejar de generar con las hidroeléctricas ciertas horas pico y entrar con todo el parque térmico, ¿no? Con todo el parque térmico que se tiene. Ya hay el mandato también en esta nueva ley, en este grupo de leyes que se han aprobado, donde también los grandes consumidores AB1 y AB2, creo que son de alto voltaje, ellos también ya están claros, se les ha dado 18 meses, ¿no? Pero ya están claros de que ellos tienen que comenzar a invertir en sistemas de generación. Entonces, todo este tipo de cosas tienen que irse ya afinando, porque ya, como digo y vuelvo y repito, el clima ya nos está dando señales y estos temas tienen que correr, porque ya entramos al mes de julio. Por cierto, hay bonitos memes por el tema del mes de julio, entrando el mes de julio, y en ese mes ya comienza, como quien dice, la carrera hacia agosto y septiembre, que se pronostica que son temas fuertes. Ingeniero, ahí, bueno, hice mi tarea, ahí hice investigación. A ver, el gobierno a través del Ministerio de Energía ya contrató generación de emergencias, en lo que
plantean recuperar unos 697 megavatios y agregados a 403 megavatios que buscan estabilizar el suministro. Ellos han lanzado un proceso para alquilar 260 megavatios adicionales para Pascuales con una contratación que ya estaría prevista para este 7 de julio. Y con eso en total la capacidad generada adicional es de 979 megavatios. ¿Por qué hago esta suma y esta tarea? Porque en diálogos anteriores usted hacía énfasis de que a nivel de país tenemos un déficit cercano a los 1000 megavatios. Claro, así es. Entonces, ¿qué implicaciones concretas tiene esto para el usuario común, para las industrias? O sea, ¿qué planes de contingencias debería implementarse ahora para generar esa estabilidad? Porque muchos nos estamos preguntando desde nuestros hogares, tenemos que comenzar a comprar generadores de energía, ¿qué debemos hacer? Ahora, hay algo que quiero también resaltar, son los mantenimientos que se están realizando por parte de la empresa eléctrica. Al realizar estos mantenimientos, estos cambios de luminaria, todo esto, estamos buscando tener un ahorro energético en los servicios de luz, de energía pública. Claro, y eso es una de las reformas de la ley, Tangi y Abraham, amables oyentes. Una de las reformas de la ley es que ya se da vialidad a que las empresas distribuidoras ya comiencen a cambiar las luminarias de los sistemas de sodio y de mercurio a luces LED. Eso es importantísimo. Parece mentira, pero todas estas acciones, siempre hablamos, Tangi, ¿no?, que todas estas acciones pequeñísimas, aunque parezcan pequeñas, son acciones que suman. Y en eso está también, y lo hemos manifestado aquí, Tangi, de eso se trata. Yo le he dicho que conversen, que aquí los gobernadores de las provincias juegan un papel importantísimo, porque a estas alturas la empresa, yo sé que la empresa ya tiene un catastro donde hay empresas que producen, que tienen sistemas de generación que podrían ayudar, no para venderle a la ciudad, no para venderle al sistema, sino que para quitarle esa carga de demanda eléctrica al sistema. Pero también hay sistemas que ya están bastante obsoletos. Por eso yo siempre decía que es importante que todas estas acciones sumen y que los gobernadores levanten una información, una data, de tal manera que le dé facilidades al gobierno central, al Ministerio de Energía, para que ellos puedan tener líneas de créditos blandas o accesibles o rápidas, para que si quieren, digamos, cambiar su parque de generación eléctrica en buena hora, que sea más óptimo. Ya también en la parte de la reforma de la ley se les está dando la oportunidad a las ciertas empresas, la AB1 y AB2, se les está dando que sean con gas, que sean generadoras amigables con el medio ambiente. Entonces ahí hay un punto, Tania. Esa es una suma positiva que tiene que hacerse a través de... Yo no sé si lo están haciendo, el plan de contingencia vaya, pero eso es parte del plan. El otro parte del plan también es que entiendo yo que las empresas, algunas empresas, ya están, como quien dice, advertidas de estos temas. Usted sabe que cuando falta energía, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a comenzar a sacar energía de las hidroeléctricas, a cuidar esa agua, y se va a poner las termoeléctricas, pero las termoeléctricas no van a ayudar a un déficit, porque donde hay una falta de generación por parte de la hidroeléctrica no son 1000 megavatios de diferencia, ahí hay casi como 2300, 2200 megavatios. Esa diferencia de esos 2200 es la que va de alguna manera a faltarle pis, y ahí comienzan a hacerse los racionamientos eléctricos. Entonces, ¿con qué cuenta el gobierno? Y ya lo detallaba Stanley, con 900 y pico, pero ahí están sumados los 300 de la Barcaza, están sumados los de Pascuales, está sumado los de Progen. Entonces está sumado que todo eso idealmente se dé en buena hora, que así sea. Todos rogamos. Yo soy un ecuatoriano convencido de que nosotros tenemos que salir adelante, que los ecuatorianos estamos enseñados a salir de tremendos problemas, ¿no? Pero el tema a veces, como se pueda dar, está bien, pero ¿y si no se da? Entonces ahí comienzan los problemas. Por lo tanto, hay que sumar más de esos 900, hay que estar listos para sumar al sistema eléctrico un poco más de eso. Porque, decía un amigo, los fierros son, y de alguna manera las plantas a veces generan, ya no son plantas tan esas que se recuperan, no son plantas tan modernas, tan buenas, entonces ya tienen sus fallas, ¿no? Entonces, toda esta suma, yo entiendo de que el gobierno teniendo todas las herramientas, el ministerio teniendo toda la información, y ellos afirman de que no va a haber, y ellos se han comprometido que no va a haber apagones. Me imagino que han de tener una línea de ruta, una línea base, un seguimiento. Ahorita lo hacen por diferentes formas de plataformas, cómo van haciendo el seguimiento a los proyectos, a ir bien.
Y si es así, en buena hora. Simplemente lo que nosotros nos remitimos es a las realidades, ¿no? Mire cómo se cae Progen, mire cómo se cae Austral, ¿de acuerdo? Ojalá que se concrete el tema de Pascual, esos 260 megavatios, y de ahí en adelante a comenzar a sumar. Dentro de aquello, mi querido ingeniero, Ecuador necesita instalar los 921 megavatios, ¿no es cierto?, hasta este mes de septiembre próximo para evitar los cortes de luz. Pero también ahí entra la parte de preocupación de cómo realmente se va a ejecutar aquel proyecto y si se va a dar. Claro. Porque vuelvo y repito, como dice Tanyita, la gente está preocupada de que llega una fecha, realmente no se está dando los detalles con llevar aquellos problemas, va a tocar nuevamente comprar plantas. Sí, eso es así, porque mire, yo estoy en el ámbito del día a día, ¿no?, de esta parte, y esa es la pregunta de la mayoría de los empresarios, de todo nivel, los grandes empresarios, los medianos, los que tienen su negocio, hasta el que vende batido. Usted ha visto que ya se compraron sus generadores chiquitos que los ponen por ahí y para que prendan sus licuadoras. Entonces, todo el mundo esa es la pregunta. ¿Y qué hacemos? Comenzamos a comprar, invertimos en esto. De hecho, ya había por ahí parte de personas que habían comprado en la emergencia generadores y los habían comenzado a vender. Y estaban en un precio más o menos, digamos que razonable como para invertir, ¿no? Pero ahora de nuevo la gente se puso a buen recaudo. Y la pregunta es esa, Abraham. ¿Habrá o no habrá? ¿Compro o no compro? Y la gente se está decidiendo a comprar. No es que desconfían, pero de alguna manera la naturaleza, lo que pasó ahorita en la emergencia nuestra, la gran suerte fue de que, a más de las acciones que se hicieron, Tanji, recuerde usted que comenzó a llover. Y eso ayudó bastante. Ayudó, creo que bastante. El problema lo resolvió en un gran porcentaje. Entonces, ahora yo estaba revisando antes de venir acá los pronósticos y también uno se vale también de la inteligencia artificial. Entonces le decía que me hiciera una revisión estadística de los últimos 10 años y todo este tema. Y la inteligencia, bueno, la que yo por ahí manejo, dicen que sí hay probabilidades de que haya un estiaje un poco marcado, ¿no? El de ahora fue tremendamente fuerte, pero que haya marcado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el gobierno tiene que estar, y sobre todo el ministerio y SELEC, están alertas a dar esto. Sí, y SELEC, yo me he dado cuenta que él se mueve con el tema de las contrataciones. SELEC ha sido claro, ellos han mandado una alerta, ya no ahora, mandaron casi que a principios del año una alerta sobre los temas de cuánto era el déficit. Entonces, por ahí, pero si usted revisa las declaraciones y las opiniones de técnicos en las diferentes partes del país, dígase Cuenca, Pichincha, Guayas, las regiones, la gente está un poco incrédula, ¿no? Está incrédula y ahí están las evidencias de ello, ¿no? Ellos comienzan a analizar así uno por uno los proyectos y lo que queremos es que de alguna manera esto se concrete, Abraham, porque si no tendremos que de alguna forma comenzar a no plantar, porque yo creo que el país en este tema de levantar su producción, creo que no soportaría un escenario como el que ya vivimos, el año pasado. Es que todo se convierte en pérdida. Todo. Pérdida desde los micros hasta los grandes empresarios, porque recordemos de que tenían estiaje, tenían falta de energía o cortes programados por más de 48 horas y todo esto representaba pérdidas. Ahora, mi pregunta es, ¿qué tan sostenible es depender de la generación de emergencia? Es decir, para garantizarnos el consumo eléctrico se están parchando situaciones y quizás es un poco fuerte mi expresión al decir que se está parchando, se está consiguiendo de aquí, se está arreglando acá, se está viendo de aquí, si no me funciona tengo que ver acá, que es así como se está manejando, pero esto es una limitación a largo plazo. Si del 2000, haciendo una evaluación, ya que nos vamos hacia un futuro, del 2030 al 2040, ¿qué pasaría si tenemos una situación climática bastante fuerte? Nosotros los ecuatorianos nos quedaríamos sin servicio energético porque no hay un plan. Esa es una variable, Danji, esa es una variable que dentro de todas esas... El mundo está cambiando. Exactamente, dentro de todas esas ecuaciones que se hacen, porque esto obedece... Mira, para calcular la cantidad de dióxido de carbono que produce 1 kilovatio hora, hay una fórmula.
Hay una fórmula matemática extensa que va tomando todas las variables del país, sus generadoras térmicas, hidroeléctricas, solares, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que eso te arroja un resultado, exactamente es igual, pero la variable que no se tomó en cuenta en el plan energético hasta el 2035, casi se lo hacen las carreteras, en la salud, todo eso, fue el tema climático, que ahora se marca más que nunca está marcado. Y resulta que nosotros donde vemos más afectados en la Sierra Central, donde está, como para el Perú, donde está Cuenca, todo, donde están el mayor proyecto hidroeléctrico del país. Yo creo que el país tiene que sumar, pero recuerden ustedes que cada megavatio aproximadamente, cada megavatio es $1.000.000. Si usted quiere acoplar 1.000 megavatios, ahí son 1.000 millones. Si usted quiere comprar 900 megavatios, son 900 millones. Y es plata que el Estado como Estado no tiene. SELEC está casi quebrado porque SELEC debe un montón de plata a los quienes proveen energía. Y entonces el Estado, y además de los otros problemas que tiene el Estado, tiene este problema de la energía. Entonces ya se está revisando, según la página de SELEC que vi, ya se ha revisado el plan energético del país, ya se está revisando. ¿Por qué? Porque tienen que ingresarse estas variables. Y aquí es fundamental, aquí no podemos nosotros poner a conversar, pero aquí es fundamental algo, Sandy, que es la inversión. Si no hay inversión en el sector eléctrico, si no hay inversión, aquí en Manabí tenemos un grave problema de falta de potencia, de falta de energía. El sector de Barbasquillo, el sector que es el más propenso al desarrollo urbanístico, todo lo que es Barbasquillo, todo, hay sectores donde no hay potencia, simplemente la empresa no es que no te quiere dar energía. Hay urbanizaciones que tienen sus propias plantas porque estamos creciendo como ciudad, nos estamos extendiendo, pero no existe una planificación eléctrica y hacia allá abarco. En el tema de la situación climática, o sea, yo no quiero alarmar, pero ahora que estamos, estamos como humanidad en una situación de guerra donde varios países están lanzando bombas como que si fueran caramelo en fiesta, toda la condición climática del mundo va a cambiar porque el oxígeno se va a modificar, porque la Tierra va a reaccionar. Recordemos que nuestro planeta hasta el momento está vivo. Y por ende, como todo ser vivo, evoluciona a las condiciones y evoluciona a lo que se enfrenta. Entonces, de aquí a 10 años, una de mis preocupaciones es la calidad de oxígeno y también cómo todo el sistema se va a modificar por esto que estamos viviendo. Entonces, es un tema que debe analizarse desde hasta un conflicto de guerra. Ahí está, Tania, es que vivimos en una misma casa, no es que estamos bajo el mismo techo todos. Y todas estas variables son las que no se toman en cuenta. Buen punto, porque son las variables que a veces no entran dentro de la ecuación. Y todos estos temas van y modifican, como tú bien apuntabas, el tema climático. Entonces, el país como país tiene un desarrollo hidroeléctrico buenazo. Por ejemplo, el proyecto que está más abajo de Paute, que más o menos son como 2.400 megavatios, ya están hechos los estudios, todos. Santiago se llama, el proyecto Santiago, 2.400 megavatios, ahí está la energía, ahí está, pero falta el billete. Discúlpeme que sea tan coloquial, pero faltan billetes. Si son 2.400 megavatios, digamos que son ahí 2.000 o 3.000 millones de dólares. Esa plata no la tenemos. Por eso es fundamental que se comience a abrir este tema. Ya hay de hecho una reforma a la ley, ¿no?, donde se dice que ya va a haber, ya hay una inversión privada puede entrar en el sistema de generación, pero hasta 100 megavatios. Yo creo que esto tiene que apuntar a cosas mucho más grandes, porque vamos a comenzar a sufrir de forma grande y de forma pequeña. Digo esto porque nosotros como ciudad, que es exactamente el tema del agua, o sea, el tema del agua se parece bastante al tema de la energía eléctrica. Aquí, aquí se podrán renovar las líneas que está muy bien, ¿no? Se renovan las líneas de agua, nos parece excelente que todo esto se trabaje, ¿no? Pero, Tania, si tú no tienes un punto de producción de agua, si no tienes más producción de agua, simplemente no va a haber agua, eso es todo. O sea, aquí hay un déficit marcado. Igual la energía eléctrica, aquí ya no hay energía, no tenemos una subestación, nosotros necesitamos de emergencia una subestación Manta 5, que vaya a alimentar todo el sector de Barbasquillo, que se va para San Mateo, todos los gavilanes, todo se necesita. Ya se tiene la Manta 4, pero necesitamos la Manta 5 para comenzar a dar energía a esos lados, que son desarrollo. Ya se vienen edificios con unos planes habitacionales
tremendos por ese sector, ¿no? Entonces, estas cosas son las que tienen que irse sanando. Y si no tienes tu inversión dentro de tu empresa distribuidora, si no tienes eso, simplemente no vas a poder brindar. Vas a brindar un servicio, los sistemas van a colapsar, se van a calentar. Fíjese usted que hablábamos aquí alguna vez, Tangi, que había horas en el que, según lo que pasamos ahora último en esta emergencia, había horas en el día que los cables prácticamente se derretían, los transformadores explotaban porque la gente prende los acondicionadores de aire, el calor. Mira la ola de calor que se está viviendo en el mundo, 42 grados en Europa y en Estados Unidos igual. Entonces, estos temas van colapsando el sistema. Y lo que tú decías es verdad, todo esto suma, todas estas cosas parece que, no, a mí no me toca. Recuerden cuando empezó el COVID. ¿Cómo comenzó el COVID? Nosotros veíamos lejísimo el COVID. Eso en China, que la gente se caía en la calle, ¿no? Y mira, estamos todos bajo el mismo techo. Entonces yo sí creo que esto no solamente le corresponde al Ministerio de Energía, sino que esto tiene que ser un desarrollo global, estructural en el país. Revisar ese plan, seguirlo revisando, hablar con el Ministerio de Industria, hablar con el Ministerio de Relaciones Exteriores, traer paneles solares a bajos precios para los kits de la casa, que los planes habitacionales se realicen bajo esta medida. Entiendo yo de que ya se ha dado carta libre a 400 megavatios en producción solar, 200 megavatios en el Aromo, que ya está caminando ese proyecto, creo que ya está asignado a una empresa. Y bueno, eso es importante, pero eso es como que a larguito plazo, ¿no? Entonces hay que trabajar en lo inmediato y le deseamos lo mejor de las suertes a las autoridades, porque eso nos conviene a todos, Tangi. Suerte y mucha sabiduría, ya. Sí. Y ahora, en la parte micro, una de las realidades es que muchas personas están pasando por situaciones difíciles. Las planillas de energía han aumentado el valor y recordemos de que se hizo un beneficio a los ciudadanos, pero si comparan las planillas antes del beneficio con las que están saliendo ahora, son triplicadas los rubros. Entonces, no se entiende, no está clara la situación. ¿Por qué esa variable? ¿Por qué ese aumento hacia arriba? Sí, yo veía un memorándum con respecto a este tema, y por parte del Ministerio y de la Gerencia General se le pedía a todas las áreas comerciales que den toda la facilidad al abonado para que él pueda quedar satisfecho en su reclamo. Es lo que se veía internamente, ¿no? Ahora, hay que tomar en cuenta que muchos de los reclamos caen en eso, Tangi. Recuerde que nos dieron 180 kilovatios de ayuda, que nos tuvieron casi hasta como el mes de febrero, marzo, creo, Tangi, ¿no? Sí. Entonces, cuando ya pasó eso, prácticamente algunos usuarios sí sintieron el golpe, sentimos el golpe, pero hay otros, como tú dices. ¿Por qué? Porque paralelamente también hay una ubicación, no sé si han visto, que hay una ubicación de medidores ya de tipo de telemetría que están colocando en la ciudad, porque las pérdidas no técnicas, mal llamadas pérdidas negras, porque son no técnicas, están alrededor del 25 al 30% en el sistema. O sea, ¿qué negocio da con eso? Entonces, para tú ajustar esa variable de pérdidas, tienes que comenzar a hacer diferentes acciones, y entre eso es que tu equipo de medición esté calibrado. Entonces, muchas veces uno duda porque hay medidores que ya tenían años en tu casa, y puede ser que tú estés de alguna manera favorecido o también perjudicado, porque hay gente que le ha pasado, oye, dice, yo estoy consumiendo menos. A lo mejor el medidor que no estaba en la calibración exacta, pero por eso hay la posibilidad, y a mí me consta, y yo he ido algunas veces con amigos que me han pedido, hay la atención requerida y se atiende los reclamos. Porque si usted tiene un justo reclamo, usted está en todo su derecho de reclamar, y la empresa lo va a atender porque es su función atenderlo. Dentro de la ley del consumidor está claramente establecido que usted tiene que estar conforme y satisfecho con el servicio. Entonces tiene todo, usted vaya a la parte de abajo de la empresa, a la atención al cliente, pide su turno, es revisado por un funcionario de la empresa y le van a hacer la cita para que usted salga de su duda. Usted está en su pleno derecho, usted salga de su duda, ¿no? A veces es fácilmente explicable, ¿no? Pero cuando usted ya ve que le ha subido, como tú dices, el ejemplo que tú pones, Tangi, que a pesar de que antes que se diera el beneficio de los 180 kilovatios,
ha habido en el historial un aumento, bueno, ahí tú estás en todo tu derecho de decir, bueno, ¿qué está pasando? Yo no he aumentado, yo no paso aquí, no es que me ha venido otro vecino, no ha puesto una piscina, nada por el estilo, ¿no? Porque hay casos y casos, ¿no? Hay casos y casos. Entonces, bajo esa tónica tiene que ser, recuerden que también hay una cosa, y eso es importante, recuerden que a veces la empresa eléctrica no es que cobra solamente la energía en su planilla, sino que hay otros valores que sirven como agente de recaudación. Alumbrado eléctrico. Y creo que ahorita, no, bueno, eso es en la planilla de agua, que hay el tema del mantenimiento del parque, el megaparque. El megaparque. Sí, dígame, Abraham, algo me dice, ¿no? Ingeniero, ¿qué le falta? ¿Qué debemos de hacer como Ecuador para, de una u otra manera, por las preocupaciones que que existe, ¿no es cierto?, de lo que se vaya a dar a futuro? O sea, ¿estamos preparados o no estamos preparados? Bueno, hasta ahora que vemos, como dijo la directora de noticias, doña Tangi, estos son medidas como medidas que a lo rápido, ¿no? Tratamos de salir del bache, y es importante salir del bache porque queremos que no nos pase lo que nos pasó el año pasado. Pero sí, Abraham, hay que trabajar. ¿Y sabe cuál es lo fundamental? Desde mi modesto punto de vista, que tiene que rodearse de gente que conozca, que tienen que las empresas en todas las áreas, desde la generación, transmisión de energía y distribución, tiene que ponerse a personas capacitadas. Yo sí creo en el talento humano. Yo creo que el talento humano es fundamental en todo proceso, y no necesariamente a veces tener tantos títulos de PhD, sino que también hay una cosa fundamental y que ya se reconoce dentro de la academia, la experticia. Cuando usted tiene una experticia en una labor, así no tenga doctorados, usted sabe de lo que habla, usted sabe lo que tiene y cómo puede ayudar. Y ahí hay otra situación también, la voluntad política es importantísima. Yo creo que ahorita hay un marco de ley que de alguna manera puede ayudar, pero se puede hacer más. También en la asamblea, los asambleístas tienen que rodearse de gente conocedora para que planteen proyectos, o los proyectos que vengan de parte del gobierno sean tomados de buena manera. Aquí la revisión que se está haciendo del plan energético es fundamental, y como decía Tangi, tomar todas estas variables que de alguna manera nos afectan, que no están siendo tomadas en cuenta, sean tomadas en cuenta. Hay que abrir la inversión extranjera, hay que traer los paneles solares, hay que dar las licencias más rápido. Celebro que ya las licencias ambientales ahorita ya están, aparte de Arconel, ellos van a dar las licencias en el sistema energético. Eso es bueno. Hay que traer y dar líneas de crédito para los industriales, porque ellos son los que dan el trabajo. Los industriales, hay que entender, señores, que ellos son los que dan el trabajo a nuestras comunidades y hay que apoyarlos. Ellos son los que a veces ponen en riesgo su capital, ponen en riesgo a veces hasta su patrimonio por tratar de dar, y ellos son los que dan trabajo. Hay que ayudarlos con líneas de crédito, hay que ayudarlos a traer los generadores. Y este tipo de situaciones son las que van a sumar y a cambiar. Sí podemos hablar, pero es una estructura de muchas cosas. No se crean que es de un solo lado, ¿no? Es un problema global, y que hay que tomar en cuenta todas las variables que están a veces a lo externo. Y concuerdo con usted, y sobre todo dejar de depender del agua. El agua, aunque parezca increíble, es uno de los recursos que se puede agotar en cualquier momento. Dice que va a ser motivo hasta de guerras en los próximos años, el tema del agua. Las olas de calor están evaporando en muchos lagos, muchos ríos, y nosotros, la humanidad como tal, y aquí apelo a cada uno de ustedes, hacer conciencia, y pequeñas acciones podrían generar grandes resultados. Dejar de tirar la basura en cualquier parte, dejar de desperdiciar el agua. Cuando usted se va a cepillar los dientes, por favor, cierre el grifo. Cosas así, aunque usted no lo crea, cosas así pueden darnos más tiempo, porque muchas veces las personas tienen el servicio de agua potable y salen con una manguerita a regar su calle. Por favor, pero bueno, ingeniero, muchísimas gracias. Eso es lo que tú decías, lo que se conoce en algo... para el polvo del barrio. Sí, se conoce como el efecto mariposa. Decía un científico que hablaba de esto, ¿no? Que el aleteo de una mariposa en la selva de Brasil puede causar un tornado en Texas, en Estados Unidos. Parece una cosa que no tiene sentido, pero es así. Una sola acción puede de alguna manera ayudar puede provocar resultados positivos.
Ingeniero, muchísimas gracias por aceptar este diálogo. Por favor, sí. vengan más seguidos. Sí, Siempre es usted bueno. invíteme. Que no nos tenga abandonados. No, usted no me invita. Ay, Dios mío. Puedo decir lo contrario. No se puede decir malas palabras en el aire. 8 de la Muchas mañana gracias a con usted, 7 gracias a la minutos. amable audiencia, usted Abraham, Tangi, a todos los staff de la radio. Muchísimas gracias. 8:07, vamos a una breve pausa y ya volvemos con más información. Ya regresamos en Cómo Amaneció Manabí.